Ok, bueno, bienvenidos a esta segunda parte. Ahora vamos a hablar justamente de la adecuación de los sistemas de alerta temprana. Ya tienen los enlaces de algunos de los sistemas de alertas tempranas, por lo menos a los cuales yo tengo acceso y mayor conocimiento. El hecho justamente de que les haya podido compartir esta información no implica en que sí o sí la tienen que aprender a trabajar o que la tienen que desarrollar sí o sí. A ver, convengamos en algo, el personal EDAN, tanto a nivel de operaciones como coordinador, se puede encargar de diferentes elementos específicos, ¿ok? Cuando hablamos específicamente de lo que son los SAT, también entran a ser algunos elementos importantes con los cuales nosotros los podremos recomendar a ustedes para que también los compartan con aquellas personas que están encargadas justamente tanto de la coordinación de la emergencia como en el desarrollo de los planes de contingencia, de la gestión del riesgo y demás. Como venimos diciendo desde Le Dan Operaciones, el objetivo justamente es que Le Dan haga parte del sistema de gestión integral del riesgo de desastres y desastres y absolutamente todo lo que tiene que ver justamente con todos los aspectos específicos de la gestión del riesgo. ¿Sí? Una vez aplicado directamente todo lo que tiene que ver con el EDAN dentro de la gestión del riesgo, por ejemplo, estos aspectos importantes como lo son los SAT, pues también nosotros podríamos justamente empezar a desarrollar diferentes elementos que complementen justamente tanto la gestión del riesgo como el EDAN. Todo esto es un proceso extremadamente dinámico y simbiótico del cual se aprenden de diferentes aspectos y se aprende de diferentes formas. Ahora lo que nosotros vamos a ver justamente es un pequeño mapa de flujos que por supuesto ustedes lo van a tener también a disposición eh, como material de referencia, pues para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a empezar a trabajar y vamos a visualizar específicamente en cuanto a lo que es el SAT, ¿sí? Desde su parte superior. Bien, los SAT, cada uno de los SAT, cada uno de esos sistemas de alerta temprana, tienen una función específica, ¿sí? Hay algunos instrumentos que funcionan específicamente para medir la cantidad del agua, otros para medir la humedad, otros para medir la barometría, otros para medir el nivel del agua, ¿sí? Solamente que sumándolos todos o teniendo una convergencia entre los datos que tengo desde un punto ya sea distante o de un instrumento diferente, convergiéndolos con los datos que tengo yo o que tiene otro SAT, pues directamente vamos a tener la posibilidad, ya sea de predecir, ¿sí? Eso que ustedes ven al fondo de esos análisis predictivos, o también la posibilidad de obtener datos específicos de un evento, cosa que al día de hoy en muchas ocasiones, en muchos de los eventos, no se tiene, ¿sí? Ya sea porque la estructura en cuanto a gestión del riesgo de una región, de una zona, de un municipio, de un pueblo, de una ciudad, no es bastante fuerte, ¿sí? Y también hay muchas ocasiones en las que dependen específicamente de personas, pues que justamente como lo vimos en el EDAN Operaciones, también tiene algunos inconvenientes, también tiene algunos problemas en cuanto a lo que se trata o al liderazgo se refiere, como justamente ustedes vienen siguiendo la historia de estas dos personas líderes que continúan, que mantienen en una continua fricción. Para las personas que están viendo este video en YouTube, justamente estamos hablando de una actividad que estamos desarrollando desde la Academia Virtual, en donde ponemos prácticamente a dos personas, por lado y lado, que viene mucho hacia el tema real, ¿sí? Es completamente uno de los temas como ejemplo de lo que nosotros venimos trabajando y pues que por supuesto nos da una luz adicional a lo que es entender por qué en muchas de las ocasiones esto que nosotros estamos hablando
de lo cual estoy completamente seguro que no es nada nuevo para ustedes, o para muchos de ustedes no es nada nuevo. Esto que vamos a estar diciendo en este... Bien, entonces vamos a hablar de los SAT que pueden llegar a tener justamente una tarea específica. Vamos a empezar de izquierda a derecha, reconocimiento de eventos en los cuales esos SAT genere beneficios. Y con beneficios me refiero a los datos adecuados. Siempre tengamos en cuenta que por más que nosotros sepamos la visualización o comprendamos de pronto, ¿sí? Tengamos una base de lo que son las lecturas de esos datos, siempre es indispensable contar con el personal profesional adecuado que nos puede estar informando cuáles son esos datos específicos a los cuales más debemos tener en cuenta dentro de los SAT. Eso me hace recordar mucho, por ejemplo, para las personas que no viven en Argentina, de pronto sea un tema nuevo, pero para los que nosotros, pues quienes vivimos en Argentina, especialmente en Buenos Aires, pues va a ser un tema que los vaya a recordar. Hacia diciembre del año pasado hubo una vendaval muy fuerte, vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora, razón por la cual un escenario, independientemente de que el alerta meteorológico haya sido emitido, no se tuvo por parte de los directores, coordinadores o encargados de la gestión del riesgo de algunas de las ciudades en donde más fue afectada la situación. Ahí justamente ustedes están viendo algunas de las imágenes. Pues cuando se preguntó o cuando les preguntaron a aquellos coordinadores por qué hacían caso omiso de pronto a las advertencias que había brindado el Servicio Meteorológico Nacional con respecto a las fuertes tormentas o a los vientos huracanados, la posibilidad, gracias a la predicción justamente por medio de diferentes elementos, diferentes aparatos, pues ellos dicen, especialmente el hombre de aquí de Buenos Aires dice, en realidad lo que sucede es que las personas, o sea, son pronosticadores y yo como profesional no le voy a hacer caso a un pronosticador. Recordemos que el meteorólogo no es una persona que sale del colegio y hace un cursito, ¿sí? Hay muchos cursitos dentro del campo de las emergencias que quizás muchas personas sí los puedan llegar a desarrollar y decir que son profesionales entre comillas. Pero en realidad la meteorología se estudia en la universidad y requiere mucho tiempo, ¿sí? Así como gestión del riesgo, así como muchos temas con respecto a las emergencias. Quizás en Latinoamérica el tema de bomberos o el tema de rescates o el tema de algunos elementos específicamente no estén avalados directamente por un ministerio de educación en los cuales se establezca, por ejemplo, como unos estándares específicos como el Pensum, por ejemplo, para brindarle una especialización, un cartón como especialista, como licenciado en rescates, en temas del fuego y demás, ¿sí? En algunos países de Latinoamérica, no me refiero a todos. Sin embargo, consta que sí considero que debería existir la necesidad de eso. Eso implica que en muchas de las ocasiones quienes se encuentran en el mundo de las emergencias consideran que todo lo que hay alrededor de las emergencias funciona de la misma manera. Y en realidad no funciona para nada, ni medio similar. La mayoría de las personas que trabajan justamente con los sistemas de alerta temprana son personal profesional, que utilizan justamente esos instrumentos adicionalmente para darle continuidad a estudios, para darle continuidad a proyectos, para darle continuidad a seguimientos específicos a X o Y acción de la tierra o de la zona o del ambiente, etcétera. Bien, entonces debemos tener justamente eso en cuenta, especialmente cuando nosotros tenemos personal a cargo. Ese personal profesional nos puede estar emitiendo, nos puede estar informando de forma adecuada, nos puede estar brindando como una mejor información al respecto de
qué es lo que sucede, qué datos está arrojando el instrumento como tal. Bien, entonces, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros vamos a ver un mapa de un sismógrafo, que ni siquiera se debe llamar mapa, y vamos a justamente mirar y decir, ok, aquí hay unas lineecitas, pero ¿hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo? Bien, en cambio, la persona justamente que ha estudiado para la lectura de este tipo de elementos, pues van a decir, bueno, acá pasa esto, esto y esto. Lo mismo que un doctor, lo mismo que una persona especializada en cardiología, por ejemplo, que puede ver directamente un electrocardiograma y se va a fijar justamente por medio del electrocardiograma cómo está funcionando el corazón realmente. Bien, lo mismo sucede justamente con los instrumentos de medición. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo le hago yo? Porque tengo una organización muy pequeña y no tengo el contacto directo con estas organizaciones estatales, ¿sí? O con estas universidades, por ejemplo, y no tengo forma de acceder a esa información. Bueno, les comento que la mayoría de las ocasiones hay organizaciones nacionales o internacionales que tienen contacto directo con estas personas. Por ejemplo, en Argentina, lo digo porque lo sé, por así decirlo, eh, existe un canal de comunicaciones justamente que funciona de manera adecuada dentro de WhatsApp, en donde diferentes organismos, especialmente el Sistema Meteorológico Nacional, emiten alertas constantes. Bien, ahora, estas alertas pueden ser ya sea bien regionales o pueden ser directamente nacionales. Si usted entra en el grupo nacional, pues lo más lógico es que le va a estar brindando información constante de la información a nivel nacional. Bien, se encuentra en una región específica, pues directamente puede tomar el grupo de esa región en específico, que lo que hace es filtrar la información emitida directamente por el Sistema Meteorológico Nacional y brindar la información en tiempo y forma. Así usted sabe que en su región o en la región que esté estudiando, pues va a existir la posibilidad, por ejemplo, de una tormenta, de lluvias fuertes, de lluvias y demás, ¿sí? Lo mismo puede llegar a suceder justamente con los grupos que trabajan con el tema de sismos, lo mismo con los equipos de limnígrafos, etcétera. Bien, entonces siempre es recomendable de pronto preguntar justamente ya sea a los directivos de defensa civil, de protección civil, de gestión del riesgo de la zona, en donde puede estar comunicándose constantemente o por lo menos saber la información adecuada en tiempo y forma, que ya hoy en día es muchísimo más fácil por medio de diferentes plataformas que se conectan directamente al teléfono, ¿ok? O aplicaciones. Ahora vámonos al centro y vamos a encontrar, por ejemplo, la información previa a la implementación. O sea, nosotros ya tenemos la información suministrada por el personal gracias a los diferentes elementos, instrumentos o herramientas. Ahora, ¿qué es importante acá tener en cuenta? Que si yo empiezo desde el punto cero, o sea, hoy en día me están entregando un elemento para poder empezar a desarrollar un seguimiento desde este momento en adelante, voy a tener un margen de error muy grande en cuanto a la lectura de las emergencias. ¿Por qué? Porque esas emergencias que yo estoy estudiando desde este momento en adelante ya sucedieron antes. Bien, por ejemplo, inundaciones, incendios forestales, puede incluso que sequías. Bien, entonces, es un error utilizar un elemento sin los datos anteriores, esos datos antiguos. Ahora vamos a ver más adelante en el próximo video un ejemplo justamente de eso. Pero lo importante es entender los datos, complementar esos datos antiguos y a partir de ahí establecer unos panoramas adecuados para los cuales este aparato me va a empezar a funcionar de aquí en adelante. Bien, ¿por qué? Porque supongamos que en la zona tenemos 30 kilómetros por hora continuos en rachas de viento,
¿sí? Rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Pero resulta que hace 2 años, datos que hoy no tengo, pero resulta que hace 2 años las rachas en esta misma temporada eran de 80, 85, 150 kilómetros por hora. Pongámosle, ¿sí? De pronto me estoy yendo muy excesiva, de forma excesiva, pero bueno, hago como ejemplo. Entonces, si yo no tengo esos datos, al día de hoy, de ya sea por temporada, por situación cíclica, por así decirlo, por repetición, por como lo quiera considerar, frecuencia. Entonces, lo más lógico es que mi aparato me va a contar de 30 a 60. No voy a tener unos rangos adicionales en cuando yo digo, ok, pero puede suceder que el viento me golpee a 150 kilómetros por hora, porque no sé, no lo tengo establecido. Entonces no voy a tener unos rangos para decir, hace 2 años fueron 150 kilómetros por hora. Entonces el nivel 1 es de 60 kilómetros por hora de alarma, por así decirlo. Nivel 2 de 80 a 100. Nivel 3 de 100 a 120. Y el nivel 4 de 120 a 140. ¿Eso para qué? Porque yo lo voy a poner, justamente estamos hablando del EDAN. Entonces yo lo voy a poner en las planillas del EDAN. Y esa información pactada, complementaria en el EDAN, a mí me va a dar una información adicional de qué es lo que está sucediendo en el lugar, qué sucede en la emergencia. Ahora, si yo en el EDAN le pongo unos rangos que no existen en la emergencia, es lo mismo que nada. Es como solamente contar personas que miden 1,50 m, hasta 1,50 m. ¡Ey! Pero habemos personas que medimos 1,60 m, 1,70 m. Salimos de rango. No, prácticamente no contamos. O van a poner un más y ya está. Sabiendo que la mayoría de las personas tenemos más de 1,50 m. Mayoría de personas adultas tenemos más de 1,50 m. Entonces, ahí justamente es en donde tenemos que establecer unos datos adecuados para el trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Si yo no tengo los datos de forma adecuada de lo que sucedió anteriormente, pues el elemento que estoy teniendo acá no es que sea obsoleto, no es que no me vaya a funcionar, pero me puede estar brindando unos datos o unos rangos que para mí van a ser exorbitantes en el momento en el que suceda la emergencia. Bien. Y ese empalme de la información, bajamos al centro. El empalme de la información, pues se desarrolla justamente en un trabajo continuo entre diferentes áreas de trabajo. O sea, equipo de bomberos, equipo de defensa civil, equipo de bomberos, porque son los primeros intervinientes comúnmente ante una eventualidad. Equipos de defensa civil, porque se supone, entre comillas, o protección civil, que son los encargados del estudio de la gestión del riesgo, en algunos lugares. Porque hay otros lugares en donde no saben ni siquiera qué es defensa civil o para qué sirve defensa civil las mismas personas que están en defensa civil o en protección civil. Lo digo por conocimiento de causa. Y personal estatal, de instituciones estatales. Si hay otras organizaciones, por ejemplo, ejército, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, tránsito, por ejemplo, todas estas organizaciones deberían, entre comillas, tener datos, ¿sí? Tener datos de cómo se congestionó la zona, la cantidad de personas que pudo haberse visto afectadas de forma adicional, la cantidad de heridos en aquella época. Por tanto, si tenemos un crecimiento exponencial en el pueblo o en el lugar, en la villa en donde nosotros nos encontremos, pues lo más lógico es que vayamos a tener un crecimiento exponencial de la población. Por tanto, en un evento, lo más seguro es que los afectados de X
época al crecimiento exponencial de hoy va a superar esa cantidad. Si yo sigo pensando y si yo sigo utilizando los mismos datos y las mismas formas y los mismos métodos que se utilizaron en aquel entonces para trabajar en aquella emergencia sin potenciarlos y sin tener en cuenta absolutamente todos estos datos, pues lo más lógico es que estas emergencias, debido justamente al cambio climático y a todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, pues voy a quedar directamente vacío, ¿sí? A nivel logístico, gastos operacionales, gastos administrativos y demás, por no haber pensado justamente en el crecimiento exponencial de la población, de las estructuras, en los cambios estructurales, en los cambios de territorio, cambios de planificación, absolutamente todo eso. Y cada uno de esos aspectos específicos conciernen a diferentes instituciones. A eso es justamente a lo que vamos. Cuando hablamos no solamente de los SAT, sino hablamos de el EDAN, hablamos de un proceso simbiótico en el cual cada una de las instituciones aprende de lo que hace la otra, pero también entrega su información para que las otras también aprendan. No necesito ser médico para comprender cómo trabaja el equipo de sanidad. Necesito es saber cómo trabajan ellos para saber cómo los puedo ayudar en el momento en el que ellos tengan una emergencia que sea netamente de ellos. Pero que yo, como un equipo, ya sea primer respondiente, equipo de apoyo, organización de ayuda humanitaria o lo que fuere, voy a saber cómo los puedo apoyar en una situación de emergencia y de desastre. Bien, entonces ese proceso simbiótico es súper importante. Y en cuanto a la parte derecha del mapa, pues establezcamos justamente que es importante la comunicación, lo que no tienen nuestros protagonistas justamente de la historia, ¿sí? Los procesos de comunicación de forma adecuada, pues establecen una empatía interinstitucional, ¿bien? Saber que hay equipos que se encargan de esta función en específico. Yo les cuento una cosa, yo soy bombero, fui bombero desde hace mucho tiempo en Colombia. Y es un tema que hablo constantemente en los cursos de operaciones y demás, de Dan Operaciones, a eso me refiero. Y resulta que la persona encargada de desarrollar el trabajo, o sea, el líder de mi institución de bomberos, hablaba absolutamente mal de todas las organizaciones alternas. Cruz Roja no las podía ni ver, Defensa Civil, que los teníamos a 20 metros, literalmente, eran nuestros enemigos. Y todo esto generado justamente por ellos. Entonces, cuando uno veía que dos líderes o que dos jefes, el de defensa civil o el de defensa civil con Cruz Roja, defensa civil con bomberos, bomberos con esto y lo otro, se saludaban, se reían, se miraban a los ojos y se daban la vuelta, uno ya sabía lo que estaba pensando el uno del otro. Y llegaban con sus grupos y miraban de reojo a los otros y entonces empezaba, ya uno sabe, porque vivía la experiencia de este lado, en que llegaba y empiezan a hablar mal de los otros equipos y empiezan a decir que es que se creen, que es que esto, que es que lo otro, que ta, ta, ta. Y entonces la fricción justamente lo que genera esto no es una sola fricción entre los comandantes o los jefes, es una fricción que se va generando y que va bajando hacia el personal. El personal, cuando mi jefe, mi director, mi coordinador, a mí me dice, no, es que el personal de tal institución trabaja muy mal, yo voy a llegar preindispuesto, ya sea a una eventualidad, cualquier concierto, desfile, lo que fuere, que son eventos tranquilos, pero que en cuanto a línea de tiempo, pues son mucho más largos y pues uno se tiene que ver mucho más las caras. Pero con las otras organizaciones, cuando te llevas bien,
cuando trabajas en simulacros, cuando entre los dos líderes se la llevan bien y el personal se la lleva bien, como un proceso hermanado, pero sin pisarse las mangueras, por así decirlo. Ahí es cuando empezamos a trabajar de una forma adecuada en cuanto al apoyo realmente, ¿sí? Defensa Civil trabaja de forma adecuada con bomberos, bomberos trabaja tranquilo porque sabe que hay alguien que le está cuidando la espalda, que hay alguien de segunda línea trabajándole, que se quedó sin personal. Bueno, no se preocupen que la gente de Defensa Civil sabe cómo funcionan nuestras máquinas y no las van a dejar quemar, ¿sí? No, una emergencia de una inundación, listo, vamos a colaborarle a ellos trabajando en esto. Chicos, tengo esta logística, en fin. Pero eso depende específicamente de los coordinadores y de los jefes, porque no sale del personal. No hay forma de que salga del personal. Y por otra parte, justamente se une la izquierda con la del centro, tanto de la información suministrada como ese empalme de la información, pues vamos a tener la posibilidad de la interoperabilidad con otros SAT. Lo que yo dije desde un principio, de poder obtener justamente datos entre el limnígrafo y el puesto, por así decirlo, meteorológico, vamos a obtener unos datos adecuados, ¿sí? Y esos datos, al cruzarlos y al cruzar la información de los dos profesionales, voy a tener la posibilidad de predecir y empezamos a trabajar tanto en la interoperabilidad, diciendo, chicos de seguridad, cuidado con esto, chicos de defensa civil, tengan en cuenta esto, personal de bomberos puede pasar esto y esto. Entonces ya empezamos a desarrollar un análisis predictivo y empezamos a trabajar en conjunto y en comunión con cada uno de los diferentes equipos. El problema de todo esto, el problema de la gestión del riesgo es que no existe o no existía una herramienta que permitiera trabajar de forma adecuada. Para eso justamente sirve el SAT en el EDAN. Ahora, el EDAN como tal es el que permite justamente que todo esto entre a trabajarse de una forma adecuada. Ahora, ¿por qué estamos hablando de SAT dentro de EDAN? Cosas que, entre comillas, no deberían tener absolutamente nada que ver. Porque el EDAN es la continuidad de datos, la colecta, por así decirlo, de datos o los, entre comillas, formularios, como me dijeron en alguna ocasión, de datos estableciendo las pérdidas o los daños de forma cualitativa y cuantitativa. ¿Qué tiene que ver el SAT con el EDAN? ¿Por qué yo estoy hablando de SAT? Porque si ustedes vieron justamente en EDAN Operaciones, lo que nosotros establecemos no es solamente que el EDAN sirva para el análisis cualitativo y cuantitativo de pérdidas y daños, sino que estamos hablando justamente de que es una herramienta que permite la interoperabilidad, que permite y que me da la posibilidad justamente de obtener datos de diferentes instituciones y el proceso simbiótico en cada uno de ellos. Cuando yo trabajo como coordinador EDAN y tengo personal de defensa civil, de bomberos, de Cruz Roja, de organizaciones estatales y de organizaciones de ayuda humanitaria, organizaciones civiles, y todos están trabajando de forma mancomunada en obtener, independientemente de que sean sus datos, pero con mis planillas, mi análisis y mi panorama para podérselo entregar a sistema comando de incidentes, al comandante del incidente, va a ser muchísimo mejor, más fácil. ¿Cuál es el inconveniente en todo esto? Para quienes no han hecho el curso de EDAN Operaciones, que se los recomiendo. Pues que el EDAN no está incluido en el sistema comando de incidentes. Entonces, al no tener absolutamente ninguna convergencia, que suena muy gracioso porque justamente fue impulsado por la misma organización, pero no tienen nada que ver. Ningún documento habla el uno del otro, no hay convergencia. Bien, entonces eso implica
que el trabajo que yo voy a tener, o sea, que le dan, es como algo extremadamente lejano al sistema comando incidentes, cuando en realidad se debe complementar. Lo que nosotros decíamos, si ustedes ven, por ejemplo, la estructura del sistema comando incidentes, lo que nosotros decíamos en uno de los cursos es, en vez de estas tres personitas aquí arriba, que a la final como que yo tengo mucho, un tema muy controversial con sistema comando incidentes. O bien sacar uno, o bien habilitar un cuarto. Que ese cuarto sea el de EDAN, coordinador EDAN, y que trabaje de forma adecuada con todos los datos, porque de los datos en adelante, el EDAN justamente es eso, la comunicación, datos, información. ¿Y qué es lo mejor para poder desarrollar de forma adecuada una emergencia, un evento? Información, datos. Y si no tenemos esos datos, estamos mandando a nuestra gente a un cuarto oscuro en donde puede pasar lo que tenga que pasar, que es como se están manejando hoy en día todas las emergencias en Latinoamérica, por desgracia. Bien, mi gente, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por este video. Les pido por favor a todas aquellas personas que todavía no lo han hecho, síganos en redes, síganos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas las plataformas. Ahí justamente en Instagram, evasa-argentina, se van a dar cuenta, tienen un Linktree y en ese Linktree van a encontrar absolutamente toda la información de nuestras redes sociales. No es nada más por hoy y nos estamos viendo en un próximo video.